Doctor Carlos Chueca, gerente general de inquilinosmorosos.com y también abogado experto en estos temas. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo están? Buenos días. Carlos, ¿qué posibilidades hay de que esto sea beneficioso en general, el postergar las deudas de los inquilinos? No es beneficioso para nada, ¿no? O sea, si uno lee la norma, es una norma muy limitada, donde solamente tiene un artículo el proyecto de ley. Claramente no ha habido una investigación, no ha habido estadística, no ha habido nada de eso, ¿no? Y lo que se busca en este proyecto es efectivamente que no se pague la deuda o que se prorrogue la deuda desde el fin de la pandemia 45 días más. Entonces, y lo que se quiere hacer también en este proyecto es identificar a las personas vulnerables, ¿no? ¿Qué dice con relación a las personas vulnerables? Que son las personas desempleadas y las que están ganando menos del 40% de los meses anteriores a la pandemia. Primero que nada, ¿quién va a identificar si ese 40% es efectivamente 40% y no 39 y no 38? O sea, automáticamente se va a generar un conflicto entre el propietario y el inquilino. Así es. Y por otro lado también, las personas vulnerables no son solamente esas. Por ejemplo, una persona mayor que no trabaja y que vive de alquileres y que es propietario para comprar medicinas, para vivir su día a día, ¿no es vulnerable? Claro. Ahora, Carlos, también hay otro problema, porque, supongamos que se suspende el pago del alquiler, no recibo ese ingreso, pero también hay una serie de gastos que se vienen realizando, ¿no? Estamos hablando de todos los gastos referentes a los servicios, por ejemplo. Si se dejan de pagar, Correcto. no solo dejo de recibir el ingreso, sino que encima también me está generando a mí una deuda. Correcto, correcto. Deuda de servicios, mucha gente tiene también ese departamento o ese inmueble hipotecado, ¿no? Y si bien es cierto, hay muchas entidades financieras que están negociando una reprogramación de deuda, hay otras que no. Entonces, evidentemente, volveríamos a tener se rompería la cadena de pago, ¿no? Que es lo que el Ministerio de Economía no quiere que suceda. Ahora, es cierto que sí, los medios reportan casos en donde los dueños de las habitaciones, los departamentos, arrojan a los inquilinos, pero también hay una gran cantidad de dueños de propiedades que han negociado con los inquilinos, en algunos casos hasta que le han permitido que le han permitido suspender el pago del alquiler porque entienden esta situación. Es decir, el dueño de la propiedad no es el malo de la película siempre. Claro, o sea, hay dos cosas acá que hay que decir, ¿no? Primero, efectivamente, el gobierno primero le dijo al propietario y al inquilino, negocien por favor y lleguen a un acuerdo. Esa era la idea principal, ¿no? Con estos proyectos de ley, indirectamente lo que el Congreso está diciendo no me importa la negociación que hiciste, ahora no te van a pagar, que te sumen, ¿no? Y tomar en cuenta que si el Congreso lo que quiere es salvaguardar los desalojos que se están dando, primero que nada hay que decir que los desalojos se dan solamente por medio de sentencia judicial. No hay otra forma. Usemos la ley que usemos. Desalojo notarial, ley de allanamiento futuro, arbitraje o un contrato simple, se tiene que hacer siempre por orden judicial el desalojo. Entonces, si uno quiere salvaguardar los desalojos ilegales, lo que tiene que hacer es algo bien sencillo, decirle a la policía que los desalojos sin sentencia no se pueden ejecutar. Claro, pero eso en la realidad no se está aplicando o quizá la gente no sabe cuáles son sus derechos, porque simplemente Correcto. los sacan del lugar y se quedan en el aire, ¿no? No saben que pueden llamar a un policía para que los asista en esta situación y que ellos están en su derecho de quedarse en esta propiedad. Correcto. Tomen en cuenta una cosa. En lo que va del año, el Poder Judicial no está trabajando desde el 15 de marzo o 16 de marzo hasta el día de hoy, no está trabajando. En febrero no trabajó porque estaba de vacaciones. Y en enero tampoco trabajó porque estuvo de huelga. Entonces, imaginemos que el Poder Judicial se reabra mañana o hoy día, las sentencias que van a salir son de deudas del año 2018 o 2019, no son de pandemia. Por tanto, decirle a las personas que van a ser desalojadas es mentira, porque tendría que haber una sentencia, insisto, y como bien dicen ustedes, el problema acá es la falta de información que tienen las personas con relación a lo que son los desalojos, ¿no? Creen que porque el propietario puede sacar las cosas a la calle es normal, y eso no es cierto, esos son delitos. Claro, Y pero efectivamente pueden ser denunciados en la comisaría, ¿no?
Pero también hay de todo, ¿no? Hay gente que sabe muy bien cómo es la ley, se la sabe al derecho y al revés y le saca la vuelta y entonces muy mañosamente se quedan en estas propiedades haciendo sufrir al inquilino. A lo que vamos es que hay de todo, así como hay propietarios buenos y malos, hay inquilinos buenos y malos también. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Aparte, a ver, este proyecto de ley no lo resiste nada, no lo resiste nada porque no se toma en cuenta absolutamente nada de lo que está pasando en el sector inmobiliario hoy. ¿Qué está pasando hoy día? No digo que sean todos los casos así, pero lo que se ve es que los alquileres son una pirámide. En la parte superior están los más costosos, en la parte de la base inferior están los más cómodos. Entonces, ¿qué está pasando? Mucha gente que ve que no puede pagar, que está en la parte superior, está bajando 2 escalones. Sí. Y así sucesivamente. Hoy día se están firmando contratos de arrendamiento nuevos. Entonces, si sacamos una ley que prohíba desalojos o que prohíba o que congele pagos, esta cadena que se está generando se va a romper y vamos a tener un estancamiento mucho mayor al que ya tenemos. Sin contar además que vamos a tener problemas con los propietarios que tengan vulnerabilidad, por supuesto, y que tengan además deudas con los bancos, como bien se comentó al principio de la entrevista, que, no están, que tienen que pagar hipotecas y que lo hacen en función a ese ingreso que están teniendo. Ahora, Carlos, la realidad de los negocios de alquiler en nuestro país también es muy informal. Entonces, muchas veces no se firman estos contratos y eso deja desprotegidos no solamente a los propietarios, sino también a los que alquilan. En esta realidad y para el futuro, esto es lo que se le recomendaría a todos, firmar siempre un contrato y pagar el impuesto respectivo. Siempre hay que tener contrato de arrendamiento, ¿no? Siempre. O sea, recordemos que el contrato de arrendamiento no le da validez la firma legalizada o que esté inscrito en registros públicos. Lo que le da validez es simplemente el pago del impuesto. Si el propietario paga el impuesto, ya es válido el contrato porque está registrado. Ese es el tema. No es como dice el congresista García, que el problema de la informalización es que no están inscritos en registros públicos los contratos. Eso no es verdad. El problema de la informalidad acá es que no se pagan impuestos. Si la gente pagase impuestos, se podría identificar plenamente los contratos de arrendamiento sin importar si están inscritos en registros públicos, si tienen firmas legalizadas. Eso no importaría. Importaría solamente el pago del impuesto para poder identificarse plenamente. ¿Y de cuánto es este impuesto? Porque de repente un propietario no lo hace porque piensa que es demasiado y es muy engorroso. ¿De cuánto es el impuesto de primera categoría que corresponde al pago de alquileres? El pago del impuesto de alquiler se paga, es mensual y es el 5% del monto del alquiler. Se paga en cualquier banco, las personas propietarias tienen que tener un RUC, habilitar lo que es la primera categoría y mensualmente se paga el 5% del monto del alquiler. Eso es el pago del impuesto. Cuando una persona, un propietario, paga el impuesto, está obligado a darle una copia al inquilino del pago del impuesto como recibo. Claro. Claro, la formalidad finalmente va a ser la mejor solución para que ambas partes siempre estén protegidas. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias por aclararnos este tema. Era Carlos Chueca, abogado experto en temas de alquiler. Y no se deje sorprender por estos proyectos de ley que suenan muy bonitos y que probablemente provoquen el aplauso de la platea. Cuando uno investiga un poquito más qué es lo que deberían hacer los congresistas, se dan cuenta que las consecuencias no son tan positivas. Muchas gracias. 9